Bueno, atención que tenemos unas declaraciones bastante curiosas del presidente de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, que dice que se considera un trampista. Dice que tanto él como su homólogo ruso, como Vladimir Putin, tienen un gran respeto por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Dice que le entiende y que entiende su táctica. Dice, él tiene una táctica de avanzar, retroceder y volver a avanzar. Dice, a veces se juega la vida, es un rebelde. Dice, yo mismo no soy muy diferente de Trump en ese aspecto. Estas han sido las declaraciones de Lukashenko a la prensa después de concluir sus conversaciones bilaterales con Putin en Moscú. Dice que el futuro próximo pondrá todo en su lugar, que Trump ha adoptado una postura muy buena y decente. Y dice también que no hay que apresurarse a juzgar las declaraciones de Donald Trump. Así que ahí tenemos una palmadita en la espalda de Lukashenko, cierto apoyo público y declarado hacia el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que llama bastante la atención. Así que lo podríamos resumir de esa forma. Lukashenko se considera un trumpista. El análisis del día en Visión Global. Y vamos a ver si el mercado es o no trumpista o si el mercado está directamente a otras cosas. Rafael Ojeda, analista independiente, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Rafael, te vemos pero no te escuchamos. No sé si a lo mejor estás silenciado. Ahora sí que te escuchamos. Se oye ruido. Hola. Sí, ahora sí, perfecto, Rafael, muchas gracias, perdona. Que nada, ¿cómo estás viendo la sesión de hoy en Wall Street? Hoy tenemos subidas, venimos de unos días de descensos, pero parece que los índices, al menos en la sesión de hoy, tienen la intención de cerrar en positivo. ¿Cómo estás viendo la tónica del mercado? Bueno, pues yo creo que la tónica del mercado la veo relativamente positiva. Están digiriendo esta bajada de 25 puntos básicos y lo que están es analizando si va a haber más bajadas de 25 puntos básicos, si hay alguna de 50 puntos básicos o si directamente, a tenor de la situación macro norteamericana, nos encontramos con que haya un parón y no haya más bajadas de tipos, ¿no? Está por ver. Desde luego que en Jackson Hole ya haya dicho el presidente de la Reserva Federal que ya va a tener mucha más preponderancia el dato de paro que el dato de inflación, es totalmente un mensaje claro de que probablemente nos encontremos con más bajadas de tipos, que es lo que el mercado ansía para seguir con el rally. Esto es importante porque efectivamente ya en Jackson Hole vimos ese pequeño viraje de la Reserva Federal hacia el otro punto de su doble mandato. Si hasta el momento se había centrado en la estabilidad de precios a raíz de la inflación, ahora empieza a virar hacia la garantía del máximo empleo y en este caso mirando, ¿no?, a esa debilidad del mercado laboral que nos ha ido adelantando poco a poco. Jerome Powell volvió a hacer también referencia a ello la semana pasada, cuando subimos esa decisión de tipos de rebaja de 25 puntos básicos y efectivamente ahora estamos con la duda, ¿no?, de cuántos recortes más podría haber este año. Se habla de que podría ser un total de 50 puntos básicos en 2 movimientos, en uno, aunque hay quienes incluso tienen la duda, ¿no?, de que tengamos un total de recorte de 25 puntos básicos. Hoy hemos conocido el indicador de inflación fetiche de la Reserva Federal, que es el PCE. En concreto suele vigilar la subyacente. Tanto el general como la subyacente se han mantenido en línea con lo esperado. Por tanto, si no ha habido sorpresas, ¿podríamos esperar que la Fed siga el rumbo tal y como lo tenía establecido? A mi modo de ver, sí. Sí, porque si el gran caballo de batalla era si los aranceles de Donald Trump generaban inflación y con una inflación al alza, pues obviamente Jerome Powell lo que no iba a hacer era bajar tipos de interés para alimentar el fuego, ¿no? Pero a tenor de lo que se está viendo, que no solamente la inflación no solamente no está subiendo, sino que a pesar de los avances del presidente de Estados Unidos con nuevas aranceles en sus políticas contra la India, contra Brasil, fundamentalmente con el tema de medicamentos, bueno, pues no está consiguiendo que se dispare la inflación, sí está obteniendo réditos para poder pagar sus programas electorales y ahora la gran batalla es obviamente el empleo, pero luego también hay un término bastante demagógico, porque siempre se ha estudiado que una sociedad por debajo de un 5%, de un 4,5%, hablamos de pleno empleo, y Estados Unidos está prácticamente en esa situación. Es cierto que el paro está subiendo en Estados Unidos, pero en parte también
se debe a las políticas migratorias de Estados Unidos, ¿no? de Donald Trump, que eso sí que puede generar algo de desempleo, pero nada preocupante. Efectivamente, ahora probablemente los inversores, más que la inflación, vigilen de cerca el próximo dato de empleo. Aún así, vemos una tasa de desempleo en el 4,3% en Estados Unidos, así que se sigue hablando de ese pleno empleo, lo cual es importante, pero bueno, vamos a vigilar, ¿no? Porque la semana que viene tendremos ese dato de nóminas no agrícolas el viernes, primer viernes del mes de octubre, y esto podría indicarnos si la Fed va a seguir endureciendo su mensaje respecto a la debilidad del mercado laboral o si también puede respirar un poquito, al menos aunque sea de alivio. Pero ¿qué podríamos esperar de ese dato de empleo que conoceremos en una semana? Yo creo que no va a haber grandes avances con el tema del paro. Yo creo que no. Lo que sí que puede ser importante y relevante, que también tú lo has indicado un poco, ¿no? Es que en una situación como la que tenemos de prácticamente pleno empleo, lo que puede haber es que se encarezca el empleo, que hay una presión en precios, y ahí sí nos podemos encontrar con este problema, ¿no? El encarecimiento de los puestos de trabajo, ¿no? La lucha por los empleados, que sí que puede suceder, ¿no? Pero de momento no está sucediendo. Yo creo que Estados Unidos tiene que vigilar los problemas que tiene, que no son muchos, y lo fundamental ahora mismo en Estados Unidos es la tasa de crecimiento. Si Estados Unidos crece y lo está haciendo, pues yo creo que los problemas son menos. El gran problema era que si la tasa de crecimiento en Estados Unidos se reducía de una manera significativa y se disparaba la inflación, que pudiéramos estar en la tan temida esta inflación, que eso sí que sería un verdadero problema para Estados Unidos, pero bueno, son problemas que está claro que no van a suceder, descartada ya, por supuesto, la recesión económica en Estados Unidos. Es decir, que tanto un escenario de esta inflación como un escenario de recesión, por el momento, tal y como tenemos los datos, tal y como se encauzan también las perspectivas, lo rechazaríamos ya. En esos momentos sí. Si bien es cierto que las bajadas de tipos de interés, al menos en el histórico de las 8 últimas bajadas de tipos de interés, salvo 2, se han producido en procesos recesivos, pero en este no es el caso. En ese momento está bajando los tipos de interés, por lo que está buscando es una normalización de tipos en Estados Unidos, y porque obviamente el presidente de Estados Unidos tiene un gran interés en que el diferencial de tipos entre Estados Unidos y Europa pues desaparezca como debería de hacer. Lo que está por ver es el impacto que puede tener esto sobre la divisa, que eso sí que también es relevante, sobre todo para aquellos, ¿no? Gestores que tienen tomadas posiciones en Estados Unidos y sus clientes son europeos. Entonces, gran parte ahora mismo de las plusvalías que podemos estar teniendo en Estados Unidos se nos van por el tipo de cambio. Y también en empresas que importan y exportan mercaderías, pues el tipo de cambio es verdaderamente relevante. Claro, también es importante cómo el mercado está interiorizando todos estos supuestos y todos estos mensajes. A veces hablamos de un mercado demasiado complaciente. No sé si esta es la premisa que tenemos en estos momentos o si realmente el mercado está intentando interiorizar estos riesgos, pero intentando ver quizás el lado menos negativo de todos ellos. Sí, la verdad es que el mercado es complaciente, como tú bien indicas, porque si no, no estaríamos un poco en la situación en la que estamos. Todo el mundo piensa que la bolsa norteamericana, desde luego, no es barata. Tenemos unos PERs bastante exigentes y sobre todo las empresas tecnológicas están cotizando a unos precios que pueden parecer de burbuja, ¿no? Pero la realidad es que son compañías que están creciendo, que están generando mucha caja, y obviamente ahora mismo lo que sucede es que es el momento de estar dentro o quedarte fuera, ¿no? Entonces, invertir ahora en empresas como Nvidia, pues pueden ser precios bastante elevados, pero la pura realidad es que Nvidia ahora mismo debe tener una cotización bursátil de aproximadamente 4 billones, y muy probablemente dentro de una década pues nos podemos estar hablando de una compañía que puede estar perfectamente en 6-7 billones. Lo mismo podemos con Alphabet, que está en 3 billones y puede valer 6. Entonces, el problema está en que hay que invertir en ellas, porque si te quedas fuera, cuanto más tarde entres, más difícil es entrar. Claro, la cuestión aquí es cómo hacer esa entrada accesible, ¿no? El inversor minorista muchas veces se puede tirar de los pelos cuando se produce un descenso, pero a lo mejor ese es el camino, ¿no? Es el momento de poder entrar para sumarse a la ola. Pero claro, aquí muchas veces es
difícil, sobre todo cuando tenemos tantos impactos en el corto plazo por parte de hechos noticiosos. Lo hemos vivido con Oracle en las últimas sesiones. De hecho, vimos la subida espectacular, ¿no?, que hizo que incluso su cofundador se convirtiera al menos por unas horas en el hombre más rico del mundo. Vemos también, ¿no?, Nvidia con esos vaivenes, pero que sigue una trayectoria al alza por todo lo que se predispone respecto a la evolución y el proceso de la tecnología de la inteligencia artificial. Entonces, claro, en este caso, Rafael, ¿qué mensaje podemos trasladarles a esos inversores minoristas que no están dentro, pero que quieren estar? Bueno, pues una de las maneras de entrar, primero, entrar en caídas, que cuando se produce alguna corrección, pues es el momento de entrar, pero hombre, la clave es estar absolutamente bien informados de dónde entras, cómo entras, con quién entras, ¿no? Entonces, yo siempre lo digo, ¿no? En estar con un equipo asesorado, pues siempre es mucho más fácil de poder entrar. Ahora mismo hay muchos fondos temáticos que permiten entradas a unos precios bastante más razonables, y luego después, bueno, pues están los grandes triunfadores del futuro, ¿no? Compañías como, por ejemplo, como Broadcom o Palo Alto son empresas que en los próximos años pueden crecer de una manera exponencial, ¿no? Pero lo que está claro es que ya no vamos a poder entrar en Nvidia como hace 2 o 3 años, que estaba en $40 la acción y ahora mismo pues está en 180. Es decir, ese recorrido pues no existe, o compañías como Netflix. Pero lo que sí que está claro es que son compañías que están subiendo de una manera muy, muy interesante, que la inteligencia artificial no ha venido como una temática a priori para una temporada, sino que es el futuro, y es más que el futuro, es el presente, y obviamente hay fondos temáticos que sí permiten entrar en estos valores, pero siempre con cabeza. Bueno, sí, y siempre con cabeza, y apunte muy importante, como nos decías, Rafael, bien asesorados. No hay que entrar a lo loco en el mercado, ni hacer caso a veces de según qué recomendaciones, que en ocasiones no se hacen con mala voluntad, pero ya sabemos que también, sobre todo con la proliferación del altavoz que nos ofrecen las redes sociales, a veces se puede caer en errores al dejarse llevar también por recomendaciones que quizás no están sustentadas en el conocimiento o la experiencia. Esto es muy importante. Y ya para terminar, Rafael, ya que estabas mencionando el mercado de la IA, mencionabas Nvidia y ponías también ejemplos de grandes jugadores a futuro, como pueden ser Broadcom o Palo Alto, que ya son verdaderos jugadores ahora. Se habla también de una posible burbuja de la IA, pero quizás por expectativas mal manejadas. Entonces, nada, en menos de un minutito, porque ya no tenemos mucho tiempo, ¿crees realmente que podríamos tener esa burbuja o es algo demasiado sensacionalista? Es que estamos hablando sin saber. Efectivamente, Nvidia ha tenido una subida muy importante en bolsa, y Oracle, el ejemplo más claro, que es fundamentalmente por unas expectativas de unos procesos, unos proyectos a futuro que van a tener. Lo que no está muy claro es si los van a ejecutar, si va a haber competencia o qué no tiene un futuro. Entonces, hay que tener mucho cuidado, porque las expectativas siempre se generan sobre qué pensamos que va a suceder. Lo que no sabemos es si los players con los que nos vamos a encontrar en 2 o 3 años son los mismos, o hay players nuevos provenientes de China que pudieran quitarnos parte del business. Pues nos quedamos con esa lectura, con ese análisis tan completo. Muchísimas gracias, como siempre, Rafael Ojeda, analista independiente. Un abrazo y feliz fin de semana. Adiós, buenas.